El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que... Un saludo y un fuerte abrazo para Cukier 2000, Seven el Monarca, Mauro MD, Cruz Alberto, Kensi, Wilbert Hernández, Facundo Almada, Antoni Machuca, Renzo 1434, XX Laureano Omega XX, Sebastián Mendoza, Rebeca Yuno, Leo 1218, Brandon Miño, Giyuto Mioka, Hugo Andrada, Jacob Medina, Vegeto 999, Luis Jarquín, Mariano de Arce, BLCBAS 540 y Ami Maru. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando en Sousou no Frieren como un demonio. Parte 24. Capítulo 106, 5. Creo que no puedes cortarlo. La magia protectora de Ash anuló cada golpe sin esfuerzo, convirtiendo los ataques en partículas de luz inofensivas que se disiparon en el aire, tal como antes. Sin inmutarse, Ubel invocó una varita mágica con forma de tridente y se abalanzó sobre él, apuntándole directamente a la cara. Pero Ash, aún sentado tranquilamente en la valla, simplemente chasqueó el dedo. Estallido. El sonido del metal chocando resonó cuando la varita salió volando, girando por los aires con una fuerza que superó la imaginación de Ubel. Desarmada y superada, finalmente bajó las manos en señal de rendición, con una expresión resignada en el rostro. Tú eres realmente un monstruo aterrador, murmuró. Gracias, respondió Ash con tono ligero. ¿Qué? Ubel entrecerró los ojos. Ash se encogió de hombros con expresión indiferente. En muchos sentidos. Matarte. Repitió ella, con evidente frustración. No puedes, dijo Ash simplemente. Para ser sincera, es la primera vez que estoy tan enfadada, admitió Ubel, aunque su tono había perdido fuerza. Sin posibilidad de responder, volvió a sentarse a su lado, con una sonrisa sombría de nuevo en su rostro. Lo sugeriste tú misma, le recordó Ash. No puedes culparme por esto. ¿Es normal levantarle la falda a otra persona? Preguntó con la voz tensa por la exasperación. Bueno, fue tu sugerencia, dijo Ash, negándose a asumir cualquier responsabilidad. La boca de Ubel se torció con frustración. ¿Dónde está tu caballerosidad? ¿O la reserva de un hombre fuerte? Soy feminista, dijo Ash con suavidad. Es un intercambio normal entre iguales. ¿Un intercambio? ¿Dices que un nombre es tan importante como la pureza de una chica? Esa es tu pregunta, no la mía, respondió Ash encogiéndose de hombros. Deberías preguntártela tú mismo. Su respuesta casual dejó a Ubel momentáneamente sin palabras. Al final, sufrió una derrota total. Superada en magia, combate físico e incluso en combate verbal. Por primera vez en su vida, se arrepintió de sus actos. Se arrepintió de haber hablado con él en primer lugar. Cuando Sein regresó después de reunir información y juntar algunas pistas, vio a una chica extraña parada junto a Ash desde la distancia. La chica, de espaldas a él, parecía estar hablando animadamente con Ash. Su falda se balanceaba ligeramente, y desde la perspectiva de Sein, casi parecía que Ash se la había levantado. Sí, casi. El ángulo hacía imposible estar seguro. La chica estaba de espaldas, y la expresión tranquila e imperturbable de Ash no denotaba precisamente culpa. Sin embargo, sin importar cómo analizara la escena, el comportamiento exagerado de la chica hacía parecer que Ash, en efecto, le había levantado la falda. Sein se quedó paralizado, desconcertado. Tras una larga pausa, finalmente avanzó con expresión seria al confrontar a Ash, quien lo miró con una mirada inquisitiva. De verdad, te juzgué mal. Declaró Sein con tono traicionero. ¿De qué estás hablando tan de repente? Preguntó Ash, visiblemente desconcertado. Creía que eras como yo. Creía que solo te gustaban las hermanas mayores. Las palabras de Sein cargaban de decepción, como si su confianza se hubiera destrozado. Miró a Ash con enojo, denunciándolo por lo que supuso que era un ataque a la chica. Ash, sin embargo, simplemente se cubrió la cara, como si estuviera tratando de evitar un dolor de cabeza. Incluso Ubel, que era peculiar por derecho propio, quedó sorprendida. Miró a Sein, momentáneamente atónita. A pesar de haber conocido a todo tipo de personas excéntricas durante sus viajes, era la primera vez que conocía a un sacerdote con gustos tan peculiares. Tus amigas son muy interesantes, dijo Ubel con un tono divertido. Luego, volviéndose hacia Ash, añadió con una sonrisa burlona. Entonces, ¿te gustan las hermanas mayores? Con razón has sido tan fría conmigo. ¿Todavía no piensas irte? Ash ignoró su comentario. Su voz estaba teñida de exasperación.
La verdad es que disfruto mucho charlando, respondió Ubel alegremente, sin inmutarse por su indiferencia. Continuó hablando como si mantuviera una conversación consigo misma, con una sonrisa inquebrantable. Verás, la magia en la que una persona destaca suele reflejar su vida y personalidad. En cuanto a mí, si logro conectar con la vida de alguien, básicamente puedo replicar su magia única. Debes tener una magia increíble, ¿verdad? No seas tacaño, dime qué opinas y qué clase de vida has llevado. Entonces, ¿eres de los que controlan la magia basándose en la intuición? Preguntó Ash, finalmente entendiendo por qué no podía derrotarlo y aún así seguía molestándolo. Su tono delataba una pizca de sorpresa. Sus habilidades eran extraordinarias. No solo requerían un talento inmenso, sino también una sólida base teórica y una gran reserva de poder mágico. Apoyándose en su excepcional percepción sensorial y su vívida imaginación, podía conectar con la esencia de alguien, su carácter y experiencias vitales, y usar esa conexión para replicar su magia, incluso sin comprender plenamente sus principios. Estos individuos eran extremadamente raros. Linie, por otro lado, era de un tipo similar, pero una versión mejorada con un enfoque diferente. No necesitaba procesos tan elaborados. Podía replicar las artes marciales de alguien con solo observarlo. Sin embargo, este tipo de replicación tenía un defecto importante. Si la fuente original no era particularmente poderosa, la magia o técnica replicada sería de uso limitado. Aún así, Ubel era claramente excepcional para los estándares humanos. Probablemente podía replicar y restaurar la mayoría de las formas de magia con una precisión notable. Por supuesto, nada de esto le importaba a Ash. Con una magia tan abrumadora como la de un gran demonio, era imposible que Ubel conectara con él, y mucho menos que comprendiera o replicara sus habilidades. Aunque le explicara pacientemente sus técnicas paso a paso, no habría diferencia. Después de todo, incluso si los humanos pudieran entenderlo, nunca serían capaces de manejar la magia de un gran demonio. No seas tan tacaña, no hay nada de malo en charlar. Incluso puedo contarte cosas de mi vida. Ubel parecía completamente ajena a la indiferencia de Ash. En cambio, actuó como si hubiera encontrado un tesoro sin precedentes, con una persistencia inquebrantable. No me interesa, respondió Ash rotundamente. Mi hermana es sastre. De pequeña, la veía trabajar, aunque Ash no tenía intención de participar. Ubel, fiel a su palabra, continuó parloteando sin pausa. Sein, observando desde un lado, se quedó sin palabras. Ahora sí que habla sola. No armes un escándalo. Tengo curiosidad por sus técnicas de corte, dijo Ash, con la calma de siempre. ¿Por qué no aceptas el conocimiento gratuito? Quizás incluso intente conectar un poco con ella. Si no funciona, siempre puedo ahuyentarla más tarde. Siempre pensé que tenías muy mala personalidad, murmuró Sein, completamente sin palabras. Ubel se tambaleó levemente, mostrando una sonrisa encantadora. Eso es demasiado. ¿Planeabas alejarme desde el principio? ¿Y ni siquiera intentas ocultarlo? Claro. No nos conocemos, y viniste aquí por tu cuenta. ¿Por qué no te descartaría después de usar lo que necesito? ¿Debería apoyarte también? Sé que no lo dices así, pero ¿por qué suena tan extraña esta conversación? Al escuchar su intercambio, Sein sintió que si no hubiera estado prestando atención, podría haber malinterpretado a Ash como un hombre sin corazón. Bajando la voz, Sein se acercó a Ash y susurró. Esta persona parece problemática. Es de las que se aferran a ti sin cesar. Es mejor no involucrarse demasiado, ¿no crees? ¡Qué casualidad! Al principio pensé lo mismo, pero... Es demasiado tarde, interrumpió Ubel, inclinándose entre los dos con una sonrisa traviesa. No soy alguien a quien se le pueda abandonar tan fácilmente. Su repentina intrusión sobresaltó a Sein, obligándolo a retroceder unos pasos. Ash, sin embargo, permaneció imperturbable, con expresión inalterada. Ubel, aparentemente acelerando su charla para intentar profundizar su conexión, continuó hablando con entusiasmo. Mientras tanto, Ash miraba en silencio a lo lejos, con la mente en otra parte. Empezó a preguntarse por qué siempre estaba rodeado de gente tan extraña y por qué la gente normal era tan escasa. Cuando Fern y Frieren regresaron al grupo después de ayudar en la aldea y reunir suministros, fueron recibidos por una vista inusual. Sein se quedó a un lado, mirando a Ash con expresión de dolor. Junto a Ash había una chica desconocida, que parecía demasiado cómoda con su proximidad. Maestro Ash, ¿quién es esta persona? Preguntó Fern, frunciendo el ceño al posar su mirada en Ubel. Alguien que no conozco, respondió Ash sin rodeos.
Ah, qué crueldad, dijo Ubel con una sonrisa burlona. Llevamos tanto tiempo charlando y nos hemos vuelto tan cercanos, y aún así dices que no me conoces. Se acercó más, casi rozando el hombro de él. Oye, ¿sois amigos? Preguntó Frieren, divertida por la escena. La curiosidad la venció y se giró hacia Ubel. ¿Quiénes sois? Ubel. Hola. Ubel sonrió alegremente y extendió su mano. Pero, al igual que Ash, Frieren no lo tomó. En cambio, examinó a Ubel con una mirada penetrante. Tú fuiste quien mató a esos bandidos, ¿verdad? Fue solo en defensa propia, respondió Ubel con indiferencia. Como pensaba, murmuró Frieren. ¿Qué pasa? Preguntó Fern, percibiendo la tensión. Nada, dijo Frieren secamente, restándole importancia al asunto. Volvió a centrarse en Ubel. ¿Qué haces aquí? Esta persona es fascinante, dijo Ubel alegremente, señalando a Ash. Pero después de charlar un rato con él, me di cuenta de que es aún más interesante de lo que pensaba. En realidad, Ubel asintió levemente, con tono indiferente. ¿Tú también viajas? ¿A dónde vas? La ciudad mágica de Auberst. El examen de mago de primer nivel está a punto de comenzar allí, y quería ver si aparecía gente interesante. No esperaba encontrarme con alguien tan fascinante antes de llegar. Estábamos planeando ir allí también, respondió Frieren. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué casualidad! ¿Puedo ir contigo? Me da un poco de miedo viajar sola. No importa. Frieren miró a Ubel un buen rato, sintiendo claramente lo que pasaba, pero estaba demasiado cansada para molestarse en revelar nada. En cambio, asintió con naturalidad. Después de todo, no había ninguna razón real para negarse. Tener a alguien que la cuidara en el camino no era necesariamente malo. Sin embargo, la expresión de Fern se tornó ligeramente incómoda. Parecía dudar en hablar, pero finalmente decidió guardar silencio. Sein, por otro lado, no soportó más la situación y se cubrió la cara. No me importa lo que pase después, maestro Sein, ¿alguna vez has sido responsable de algo? No lo he hecho, pero ¿por qué estás enojado conmigo? Fern miró a Sein con timidez y luego le lanzó una mirada suplicante a Ash, con la clara esperanza de que se ocupara del bicho raro y resolviera el problema. Pero Ash, como siempre, lo ignoró. Pongámonos en marcha e intentemos llegar a la siguiente aldea antes del anochecer, dijo Ash con calma. Aunque, a estas alturas, no me importa dormir en el desierto. Dicho esto, se levantó de la valla, se sacudió la ropa y comenzó a caminar hacia adelante sin esperar a nadie más. Frieren, al igual que Ash, no discutió. Lo había pensado bien y decidió que no había problema en dejar que Ubel se uniera. Además, no tenían nada mejor que hacer, y tener a alguien inusual cerca podría incluso hacer el viaje más interesante. Ash, sin embargo, tenía su propia razón para permitir que Ubel lo acompañara. Ansiaba con ansias el momento en que ella se diera cuenta de que no podía replicar su magia y de que todo su esfuerzo había sido en vano. Capítulo 107. La educación de Ubel. Después de que Ubel se unió, el viaje continuó siendo sorprendentemente tranquilo. Es solo que Ubel les preguntaba a los tres sobre Ash de vez en cuando, tratando de ver si podían resonar con él para crear algo de magia poderosa sin siquiera ver su magia. Pero Fern parecía haber malinterpretado sus intenciones, por lo que básicamente no quería prestarle atención, y aunque Sein y Frieren podían brindar algo de información, era solo lo que ellos sabían, lo cual en realidad no era exhaustivo. Sin embargo, incluso si es exhaustivo, no tiene sentido, porque la estructura esencial determina que no hay esperanza, e incluso la existencia de serie no puede ser una excepción. Sin embargo, el grupo tuvo algo de mala suerte. Tras seguir caminando un rato después del anochecer, no lograron llegar a la nueva aldea. Por lo tanto, solo pudieron acampar junto a un pequeño bosque en la llanura. Fue en una noche como esta que Ash estaba sentado junto a una fogata recién encendida leyendo un libro, y Fern estaba mucho más cerca de él de lo habitual, mirándolo con las mejillas hinchadas, como si quisiera que le prestara más atención. Pero esa mirada silenciosa hizo que Ash no supiera qué decir, e incluso instintivamente quiso evitarla. Frieren obviamente no quería involucrarse, por lo que leyó en silencio sin decir una palabra. Sein simplemente hojeaba los libros sagrados, fingiendo ser un sacerdote piadoso. Ubel, por otro lado, sonrió con gran interés, miró a Ash con una mano en la barbilla, miró a Fern y dijo con una sonrisa: siempre se siente como un pequeño animal intentando demostrar su propiedad. ¿De qué estás hablando? No, solo creo que todos son muy interesantes, y.
Ante la mirada seria de Fern, Ubel miró a Frieren, quien seguía leyendo un libro a un lado con una sonrisa, y dijo: Fern transmite una sensación insondable, y Frieren también transmite la sensación de un mago veterano y habilidoso. No hables de la vejez. Al oír esto, Frieren cerró el libro de inmediato, se abrazó las rodillas con las manos y mostró una expresión de tristeza. ¿Ah? ¿No es un cumplido? Odio a Wardhold. Mientras hablaba, Frieren giró la cabeza para mirar a Ash, que parecía estar en trance. Por cierto, me enojo cuando pienso en esto. Ash también es un fastidio. ¿Por qué me involucra esto en este momento? Porque eres el que más hablas. ¿Es este el primero en la lista de odio? La elfa se emocionó mucho al respecto, e incluso empezó a actuar como si estuviera de mal humor. Ash quedó atrapado en el fuego cruzado sin motivo alguno, pero solo pudo suspirar y sentarse a su lado, extendiendo la mano para acariciar su cabello plateado. Buena chica, buena chica. Eres muy joven, así que olvida esas cosas rápido. No me toques la cabeza, y no me trates como a un niño. Frieren extendió la mano y lo apartó. Aunque seguía mirándolo, su disgusto parecía ser más fuerte que antes. Oh, no tan fuerte. Para ser honesto, no lo entendía del todo. Simplemente le frustraba que Frieren ya fuera mayor, así que ¿por qué seguía siendo tan problemática? ¿No puedes tratarla como a una niña, como a una anciana? Al final, solo quiere estar en el medio. Parece una niña, pero es una anciana, pero no parece una joven adulta. ¿Por qué es tan testaruda? Estas extrañas compañeras hicieron que Ash no pudiera evitar sacudir la cabeza y suspirar. Ubel, por otro lado, había estado observando cada uno de sus movimientos durante todo el proceso, y cuando sus ojos recorrieron a los dos magos restantes, las comisuras de su boca no pudieron evitar levantarse. Solo después de unirse al grupo, se dio cuenta de que este era realmente un equipo de tesoros. Salvo el sacerdote, no tenía ninguna posibilidad de derrotar a nadie del grupo. Aunque no había tomado ninguna acción, su intuición le decía que cada uno de estos tres magos era mucho más poderoso que cualquier mago que hubiera conocido jamás. Esta constatación la llevó a concluir que, mientras observaba a Ash, también debería aprovechar la oportunidad de conocer mejor a Fern y Frieren, para ver si podían resonar y producir una magia única. Continuando hacia el norte, aunque hubo más tiempo para conversaciones personales, la atmósfera dentro del grupo se sintió un poco fuera de lo habitual en comparación con lo habitual. Pero en general no hubo mucha diferencia. Sein, que había estado preguntando por el camino, finalmente se enteró, gracias a unos aldeanos de la carretera, de una anciana que se hacía llamar la abuela Terca. Tenía una relación muy estrecha con su mejor amigo, un guerrero gorila, y probablemente conocía su destino. Para obtener esta información, el grupo terminó recibiendo órdenes de la abuela Terca. Para evitar de empeorar las cosas, a Ash le asignaron la tarea de entregar una carta. Cuando regresó de entregar la carta en el pueblo vecino, se dio cuenta de que los otros 4 habían seguido a la anciana hacia lo más profundo del cañón. Esto le hizo negar con la cabeza y suspirar al alcanzarla. Miró a Ubel, quien de alguna manera se había familiarizado bastante con Fern y los demás, y no pudo evitar reír. Te has convertido en mano de obra gratuita. Todo tiene sentido y he obtenido mucha información, respondió Ubel con aire de suficiencia. ¿En serio? Entonces sigue esforzándote. Al ver la expresión de suficiencia de Ubel, Ash contuvo la risa, le dio una palmadita en la cabeza y rápidamente caminó delante del grupo. Al final del cañón, se toparon inesperadamente con 2 estatuas de piedra cubiertas de musgo. Una de ellas era Kraft. Miró las estatuas más de cerca y reconoció al elfo representado en una de ellas. La anciana que estaba detrás de él se sorprendió al oír su exclamación. ¿Qué? ¿De verdad los conoces? Dicen que fueron héroes que salvaron el mundo hace mucho tiempo. ¿Hace tanto tiempo? Como era de esperar de un elfo, aún pueden sobrevivir. Nunca imaginó que el monje Kraft había salvado el mundo. Sin embargo, cuando Sein escuchó su conversación, señaló con entusiasmo la otra estatua. Ese elfo es astuto, pero ¿y este? ¿Quién es? La otra. Esa humana murió hace mucho tiempo, así que ¿cómo es posible que la conozca? Bueno, eso es cierto, pero esa humana se parece mucho a ti. ¿Podría ser tu ídolo? Si te encuentras con Kraft de nuevo, le preguntaré por ti. No, es solo que, de hecho, hay un par de estatuas de piedra como esta en nuestro pueblo, así que, Sein negó con la cabeza y empezó a contar una historia de su pasado. Él y su mejor amigo, acompañados por Iter, habían admirado una estatua similar.
Para evitar ser olvidado como el héroe de piedra, su mejor amigo se había puesto el nombre de Guerrero Gorila y Eiter lo había apodado Sacerdote Barbudo. Hablando de eso, ¿cómo se llama tu mejor amigo?, preguntó Ash. Había oído a Zane mencionar a su mejor amigo muchas veces e incluso había visto fotos tomadas con magia, pero nunca había oído su nombre. La curiosidad finalmente lo venció. La pregunta dejó a Zane atónito. ¿Nombre? Se acarició la barba y reflexionó durante un largo rato, pero no logró entenderlo. En ese momento, incluso Ubel no pudo evitar quejarse sin expresión. ¿Es realmente tu mejor amigo? No, no es mi culpa. Siempre lo han llamado así y siempre se ha referido a sí mismo de esa manera. Después de tantos años, el nombre de Guerrero Gorila está tan arraigado en mi mente que, sinceramente, no recuerdo su verdadero nombre. Zane parecía avergonzado mientras intentaba defenderse. Pero honestamente, si los demás no hubieran presenciado su persistente búsqueda a lo largo del camino, realmente podrían dudar de si su relación con este amigo era lo suficientemente cercana como para llamarlos mejores amigos. Ash dejó de bromear y, en cambio, observó la estatua, asintiendo inconscientemente. Esta estatua está bien conservada. Es una estatua de piedra. Después de todo, Ubel sonrió, apoyando el antebrazo en su hombro y mirándolo a la cara de reojo. ¿Por qué? ¿Tú también quieres ser alguien así? ¿Un héroe que salve el mundo? Háblame de ello. De hecho, hace mucho tiempo, también había una estatua de piedra mía en el sur. Oye, ¿en serio? Dejemos eso de lado por ahora, respondió Ash, ignorando su curiosidad y centrando su atención en Zane y preguntando. Aunque sepamos el apodo, ¿qué sentido tiene si se ha olvidado el nombre real? ¿No es esto empezar la casa por los tejados? En lugar de usar un nombre extraño para que te recuerden y evitar el olvido, ¿no habría sido mejor grabarlo directamente en la base de la estatua? Así, el nombre quedaría grabado en la historia y la gloria que creaste también se preservaría. ¿De verdad pensaste en eso? Zane se quedó boquiabierto, atónito. Miró a Ash, luego a la estatua intacta, y tras una larga pausa, lo miró con incredulidad. ¿Eres un genio? No, en realidad, me confunde más porque a ti y a tu amiga no se les ocurrió. Querían tanto que la gente los recordara, pero ni siquiera se molestaron en poner sus nombres en la estatua. Y ahora, se les ha olvidado el nombre de su mejor amiga. Te dije cuando nos conocimos que era un gorila musculoso y de mente simple, ¿no? ¿Qué pasa contigo? Y hablando de eso, esta es la última tarea de la abuela terca. En cuanto termine esto, me dirá a dónde fue ese tipo. Manos a la obra, rápido. Zane deliberadamente fingió no escuchar, se inclinó para mojar un trapo y silenciosamente comenzó a limpiar la estatua. Los demás simplemente negaron con la cabeza al verlo, prefiriendo no hacer comentarios. Sin decir palabra, se acercaron en silencio para ayudar a limpiar la estatua. Por el momento, ni siquiera sabían cómo quejarse de ellos dos. Al igual que antes, Ash no participó en la delicada tarea. En cambio, se quedó de pie observando junto a la abuela terca. Al ver esto, Ubel se sentó a su lado, con su sonrisa inalterada. Lo miró con curiosidad y preguntó, ¿no te unirás? Si limpiara esa estatua de piedra, si usara demasiada fuerza al limpiarla, podría romperse. Oh, eso da mucho miedo. Ubel se llevó el dedo índice a los labios y asintió como si algo le hubiera venido a la mente. Ahora que lo pienso, eres una maga, pero tienes tanta fuerza. Parece que también has recibido entrenamiento de guerrera. Tú también lo tienes. Son solo algunos conceptos básicos, y está dentro del alcance de un mago. Ubel superpuso elegantemente su pierna izquierda sobre su pierna derecha y preguntó con una sonrisa. Pero, por cierto, tus compañeros probablemente se irán pronto, ¿qué piensas? ¿Por qué debería responder a tu pregunta? Respondió Ash con calma. Entonces, ¿qué pasa si te dejo ver mis bragas otra vez? Lo he visto 2 veces, ¿qué más hay para ver? El estilo de hoy es diferente a los anteriores. Las mejillas de Ubel se sonrojaron levemente y levantó ligeramente el dobladillo de su falda. Esa mirada reticente parecía bastante tentadora, pero, de hecho, ella ya había hecho preparativos en secreto y pediría ayuda inmediatamente si él realmente se atrevía a hacer un movimiento. Sin embargo, Ash no tenía intención de tomar medidas directas como lo había hecho antes. Por el contrario, mostró una pequeña sorpresa, miró a Ubel y dijo, «Ubel, ¿tú, qué?», preguntó Ubel con calma. «¿Eres ninfómana?» Nota, ninfómana. Una mujer con deseos sexuales muy fuertes, ¿eh? ¡No! La mirada inexplicablemente seria de Ash casi hizo que Ubel torciera la boca de ira.
Aunque era una prueba para ella sola, no pudo evitar apretar los dientes y revelar el verdadero propósito. Esto es solo una prueba. Si de verdad quieres verlo, pediré ayuda. Pero si de verdad lo levanto, no lo volveré a ver. ¿De verdad estás bien? ¿No te importa? ¿De verdad no te lo esperabas? Observó cómo la expresión de la chica se endurecía gradualmente y apartaba la mirada un rato, luego la agarró de la cola del caballo y la obligó a volver a mirarlo. Tú, obviamente tienes un gran talento para la magia, así que no dejes que tus impulsos siempre controlen tus acciones, aunque entiendo que eres un tipo demasiado emocional e irracional, después de todo, incluso el uso de la magia es casi igual. ¿Ya lo entiendes todo? ¿Por qué sigues hablando de eso ahora? Solo quiero decirte que ansiar venganza o dejarse cegar por la ira y el odio no te traerá buenos resultados. Aunque quieras tratar conmigo, por favor, cálmate. Después de todo, ¿cuándo terminará la venganza? ¿Por qué no ser más generoso y olvidar los conflictos del pasado? Aunque pareces un modelo a seguir y lo que dijiste parece tener sentido, ¿por qué me agarras del pelo y dices esto? Ubel forzó una sonrisa un tanto aterradora. ¿No es práctico? Sí, es como un asa. Oye. Ubel intentó contener una sonrisa que estaba a punto de romperse, y al instante siguiente, le dio un puñetazo en la cara. Vete al infierno. Sin embargo, antes de que su puño aterrizara, Ash ya había agarrado su muñeca, luego sujetó su cola de caballo con una mano y controló su muñeca con la otra, sujetándola sobre sus piernas. Ah. Déjame, suéltame. Intentó forcejear, pero fue en vano. No, tú mismo caíste en esta trampa, así que no puedes culparme. Ash presionó a Ubel en su regazo, palmeando su espalda, expuesta, suave y hermosa, con una mano, y apoyando el codo en sus suaves caderas con la otra. Apoyó la barbilla en la mano y miró a la multitud a lo lejos, bostezando perezosamente. Es un día tan lindo hoy, el sol brilla, la manta está cálida y el cojín es suave, ¿por qué no buscamos un lugar para tomar una siesta más tarde? Ubel fue tratada como una manta autocalentable gratuita que también le servía de almohadilla de apoyo para aliviar la presión en el codo. Por mucho que forcejeara, no podía liberarse. Quería pedir ayuda, pero dudaba, después de todo, ahora se veía demasiado desdichada. Junto a ellos dos, la testaruda abuela abrió la boca y los miró con expresión de sorpresa, realmente los sorprendió desde el principio hasta el final. Capítulo 107, 5. Los sentimientos acumulados de Fern en el momento de la despedida. Al principio, a la abuela le costaba creer que los jóvenes de hoy en día pudieran ser tan escandalosos y jugar con tanta locura. Al final, al ver que usaban a Ubel como herramienta, inconscientemente se hizo a un lado, temiendo involucrarse con ellos. O peor aún, podría verse arrastrada a una extraña disputa por esta peculiar pareja de individuos. A medida que el sol se ponía y la estatua de piedra estaba casi destruida, Fern finalmente no pudo contenerse más. Se acercó a los dos, mirando fríamente a Ash. Maestro Ash, ¿qué hace? ¿La está intimidando? ¿Puede explicarme esto? Ella quería golpearme, así que la sometí. Tenía miedo de que me golpearan y tomaran represalias, así que seguí reprimiéndola así, probablemente esa sea la situación, respondió Ash con indiferencia. Lo siento, no entiendo lo que dices. ¿Podrías explicármelo con detalle? Ash sonrió levemente y le dio una palmadita a Ubel en la nuca. Por cierto, durante este proceso, tú lidiabas con la estatua, y yo con su sucio corazón. Enseñarle la verdad sobre la venganza también es una forma de iluminarla, para que pueda dejar atrás viejos conflictos y abrazar una nueva vida. Aunque Fern parecía visiblemente enojada, Ash actuó como un sacerdote sabio, proporcionando lo que creía que era una explicación clara, al menos en su mente. Esta humillación solo fortaleció la determinación de Ubel de vengarse algún día, pero aún así logró forzar una sonrisa oscura en su rostro. Cuando me enseñaste esto, quise saber desde el principio. ¿Perdonarías a quienes te humillaron de esa manera? Todavía no lo entiendes, Ubel. ¿Qué? Has oído hablar de profesores que enseñan a la gente a hacer negocios, ¿verdad? Aunque enseñan a otros a hacerlo, ¿por qué no crees que dirigen ellos mismos sus propios negocios? Claro, algunos pueden haber estado en el mundo de los negocios, pero entre sus alumnos, siempre habrá quienes los superen. ¿Entiendes lo que quiero decir? No sé. Lo que quiero decir es que realmente tengo grandes esperanzas en ti. Ash sonrió amablemente y acarició el cabello de la niña en su regazo.
A juzgar por su comportamiento, realmente parecía un anciano amable y virtuoso, alguien que sinceramente esperaba que la generación más joven lo superara. Pero, era difícil ignorar la expresión asesina de Ubel. La expresión de Fern a un lado era igualmente gélida, lo que hizo que Sein y Frieren decidieran mantenerse al margen. No querían verse arrastrados al lío y acabar con más problemas de los que merecían. Justo cuando el ambiente se ponía cada vez más tenso, la testaruda abuela finalmente no pudo contenerse. Dio una palmada e interrumpió su extraña conversación. Ya dijimos que este es el último encargo, si aún te interesa saber dónde está el guerrero gorila, te lo diré. Claro que me interesa. Vamos, cuéntamelo, vieja testaruda. Ash, aún en el centro de la tormenta, se levantó sin dudarlo. Con una mirada urgente, apartó a la testaruda anciana. La chica que estaba sentada en su regazo fue arrojada sin contemplaciones cuando él se puso de pie, rodando y aterrizando en el suelo con un fuerte wow. El trato fue tan duro que Ubel no pudo contenerse. Lo miró fijamente con ojos inertes, como un espíritu vengativo. Esto hizo que Ash se preguntara brevemente si debería ser un poco más amable con ella. Pero, si lo pensaba desde el principio, ¿realmente había hecho algo malo? Se sentía un poco inseguro y no podía quitarse la sensación de que tenía razón. Al fin y al cabo, como autoproclamado feminista, ¿no estaba ya haciendo lo correcto? Así, pues, después de una breve sesión de intercambio de ideas, Ash simplemente se dio por vencido en el asunto de Ubel y felizmente centró su atención en la información sobre el guerrero gorila. Aunque, en realidad, por el momento no tenía ningún interés particular en el gorila. Después de reunir la información necesaria, el grupo no abandonó el pueblo inmediatamente. Se despidieron de la testaruda abuela y llegaron a la entrada del pueblo, solo para detenerse allí y retrasar su partida. Entre ellos, Sein, quien había descubierto el paradero de su mejor amigo, no mostró la alegría que sintió al recibir la pista. En cambio, parecía algo melancólico. Había una razón para esto. Aunque el gorila inicialmente se había dirigido al norte, siguiendo aproximadamente la misma ruta que ellos, la testaruda anciana explicó que había partido de esta aldea, tomando una bifurcación en el camino, y viajado a una ciudad comercial en la parte central de los países del norte. Su destino era la ciudad mágica en la parte sur del continente norte, mientras que la ciudad comercial estaba ubicada en la región central del norte. En otras palabras, para alcanzar al gorila, tendrían que dirigirse al este desde aquí, lo que significaba, ¿qué hago?, murmuró Sein, sentado en la bifurcación del camino a la entrada del pueblo, observando los caminos que se bifurcaban en dos direcciones. Este sacerdote bebedor de vino y amante de la carne mostró ahora un raro momento de tristeza. Ubel, sin embargo, parecía desconcertado. ¿Por qué estás tan preocupado? Es solo una elección entre dos opciones. Puedes tomar una decisión fácilmente, ¿verdad? Cállate, nunca he conocido a nadie peor que tú para leer el estado de ánimo. Ash le dio una palmada suave en la cabeza a Ubel, empujando a la peculiar chica detrás de él. Para ser honesto, cada vez que la miraba, a menudo se preguntaba si ella era el demonio o si él era el demonio. Aunque nadie sabía por qué había ahuyentado a Ubel, todos los ojos estaban fijos en él, como si hubiera dicho algo fuera de lugar. Al final, sin embargo, guardaron silencio. Solo Fern rompió la atmósfera incómoda con un suspiro y un movimiento de cabeza. El sol está a punto de ponerse. Deberíamos quedarnos en el pueblo esta noche. No nos hará daño decidirlo mañana. El sol aún no se ha puesto. Si nos damos prisa, quizá lleguemos al siguiente, empezó Ash, pero Fern lo interrumpió con un tono más grave. Maestro Ash, acompáñeme. Tengo algo que quiero discutir con usted. ¿Por qué? Normalmente, eres tú quien más se preocupa por el tiempo. Después de todo, en situaciones como esta, deberías tomar una decisión rápido para evitar confusiones. Si dudas ahora, solo sufrirás después. En lugar de angustiarte, es mejor decidir de inmediato, lo cual es bueno para todos. De lo contrario, tú, Maestro Ash. Ahora no es momento para sus razonamientos, aunque lo que dice tiene sentido, ahora mismo, por favor, cállate y ven conmigo, ¿de acuerdo? Fern forzó una sonrisa, pero la falta de calidez en sus ojos hizo que Ash inexplicablemente quisiera huir de la escena. Desafortunadamente, antes de que pudiera actuar según ese impulso, Fern lo agarró con firmeza y lo arrastró lejos. Los demás presentes en el lugar permanecieron en silencio. Frieren simplemente le dio una palmadita a Sein en el hombro antes de seguir a Fern y Ash, con Ubel detrás.
Sein, solo, continuó sentado en la piedra, mirando la bifurcación del camino. Echando humo, permaneció en silencio un buen rato. Al caer la noche, el aire se volvió notablemente más frío. Sein fue a ver al jefe de la aldea para pedir prestada una casa vacía, mientras Ash acompañó a Fern a comprar ingredientes para la cena. Cuando Ash regresó con los ingredientes, Fern, quien había estado a cargo de seleccionarlos, suspiró y comenzó a sermonearlo. Maestro Ash, ¿podría ser más diplomático al hablar y considerar los sentimientos de los demás? Estaba pensándolo, por eso llegué a esa conclusión, ¿no? Entonces ¿no te gusta Lord Sein? ¿Por qué lo haría? ¿No es muy interesante? La respuesta de Ash fue directa, y Fern pudo ver que no tenía malas intenciones. Lo que había dicho antes parecía tener sentido, después de todo. Pero fue precisamente por eso que le dio dolor de cabeza. Ella quería decir más, pero Ash sonrió y usó una mano para acariciarle suavemente la cabeza. Pero Fern ha crecido y ahora sabe cómo preocuparse por los sentimientos de los demás. ¡Qué increíble! Por favor, no me trates como a un niño. Me da sueño, espera un momento. Antes de que pudiera terminar, Ash de repente le agarró la mano, provocando que ella se encogiera hacia atrás instintivamente. ¿Qué estás haciendo? Claro, quiero ver si tienes las manos frías. ¿Qué más puedo hacer? Ash no la soltó, sino que sintió el calor en la palma y asintió. Están muy frías, tu falda no tiene bolsillos, así que ¿qué tal si metes las manos en los míos? ¿No es esa una postura extraña? Parece un poco extraño. ¿Por qué no una mano sujeta la mía mientras la otra está en mi bolsillo? Bueno, gracias. De pie a su izquierda, Fern dudó un momento antes de decir suavemente, gracias. Luego extendió la mano izquierda, permitiéndole sostenerla, y la guardó en su bolsillo sin hacer ruido. Aunque la postura aún era un poco extraña, el calor que emanaba de su palma hizo que Fern sonriera inconscientemente. Su corazón también se sintió inexplicablemente cálido, y se encontró observando en silencio su perfil desde un lado. Era solo una ráfaga de viento frío, pero no pudo evitar mirarlo cargando una gran bolsa de comida, con las manos expuestas al frío. Dijo preocupada. Maestro Ash, ¿por qué no me deja llevar algo por un rato? No es necesario. Aún no he llegado al punto en el que tengas que preocuparte por mí. Pero, si te dejo hacer todo el trabajo y las cosas, estas son cosas que los adultos deberían hacer. No tienes que preocuparte por ellas. Ya no soy un niño. Eso parece, pero esto es responsabilidad de un hombre, ¿no? Pensó un momento y respondió con una sonrisa. Esta respuesta hizo sonreír nuevamente a Fern, pero no pudo evitar preguntar. ¿No le recalcaste siempre a Ubel que eres feminista? ¿Por qué tú y Ubel siempre decís lo mismo? ¿Qué es diferente? Todo es diferente. Después de todo, Fern es especial. La respuesta llegó sin dudarlo, y también fue lo que Ash realmente pensó. Sin embargo, esta respuesta casual hizo que la expresión y la mirada de Fern se congelaran ligeramente. Aunque el aire todavía estaba frío, su corazón inexplicablemente se llenó de un calor mucho mayor que antes, provocando que sus mejillas se calentaran sin control, e incluso que sus latidos se aceleraran involuntariamente. No entendía por qué de repente no podía seguir mirando directamente ese rostro familiar. En cambio, instintivamente apartó la mirada, frunciendo los labios solo de vez en cuando y observando disimuladamente a la persona a su lado, que seguía luciendo completamente normal. Como si reflejara esta sutil emoción, el cielo oscuro comenzó a dejar caer suavemente copos de nieve en ese momento. Los copos de nieve que caían suavemente agregaron un toque de romance y fantasía a este momento. La niña intentó calmarse, pero el latido de su corazón era como una llama tocada por copos de nieve. En lugar de extinguirse, ardía con más fuerza. Abrió la boca para decir algo, pero dudó, temerosa de alterar el delicado equilibrio entre ellos. En cambio, ocultó sus emociones en lo más profundo de su ser, dejándolas acumularse silenciosamente como copos de nieve en su corazón. Ash, por otro lado, ignoraba su agitación interior. Al ver un copo de nieve caerle en la nariz, le sonrió a la chica que estaba a su lado. Si esta noche nieva mucho, tomémonos un descanso mañana y construyamos un muñeco de nieve o algo antes de irnos, sugirió casualmente. Claramente no había notado los cambios sutiles en Fern. Sin embargo, Fern no estaba enojada. Respiró hondo, reprimiendo sus emociones y dejando que sus palabras se arraigaran en su corazón como una semilla. Con una sonrisa radiante, asintió vigorosamente. ¿Sí? Construyamos juntos un gran muñeco de nieve.
De vuelta a la cabaña. Cuando regresaron a la cabaña, Frieren ya había tendido la ropa de cama para todos y contemplaba la nieve caer por la ventana. Cuando Ash apareció a su lado, sonrió y comentó: «A veces eres sorprendentemente caballeroso». «¿Por qué dices eso de repente?», respondió, levantando una ceja. «¿Hace frío?», preguntó con tono ligero. «¿Qué te parece?». Ash extendió la mano, que llevaba un rato expuesta al frío. Frieren la tomó con indiferencia, abriendo los ojos ligeramente de sorpresa y suspirando. «Oh, esto podría ser un récord. Realmente hace más frío cuanto más al norte vamos». «¿Cuál es exactamente su relación?», preguntó Bell, de cuclillas junto a la estufa, sin rodeos, mirándolos a ambos. «Amigos», respondió Frieren sin dudarlo. Ubel frunció el ceño, confundido. «¿Esto es lo que hacen los amigos normales? Bueno, quizás seamos muy buenos amigos. O quizás seamos amigos que solo lo son ocasionalmente», añadió Frieren, con cierta inseguridad. Ash golpeó suavemente la frente de Frieren con las yemas de los dedos, renunciando a intentar darle sentido a la situación. Incluso Sein, que acababa de entrar, parecía desconcertado. Sin embargo, su fuerza residía en no importarle lo que no entendía. Con buen humor, se unió a ellos junto a la ventana, contemplando la nieve. «Acabo de limpiar y ahora está nevando otra vez», suspiró. «Espero que no se convierta en una tormenta de nieve». «Eso sería problemático», dijo Ash, apartando su mano de la de Frieren. «No es para tanto», respondió Frieren con una sonrisa. «Esta vez no cruzaremos montañas empinadas, así que incluso un poco de nieve no nos vendrá mal». La mañana siguiente, en la madrugada del día siguiente, todos se despertaron con una repentina tormenta de nieve. El cielo era de un blanco cegador, el viento cortante e implacable. Viajar era imposible, y mucho menos construir un muñeco de nieve. Como era de esperar, quedaron atrapados en la aldea. Por suerte, esta vez estaban en un lugar con abundantes provisiones, así que no tenían que preocuparse por la comida ni el refugio. Con tiempo de sobra antes de la evaluación de magos de primera clase, nadie se sintió apurado. Incluso Sein, quien solía tener un sentido de urgencia, pareció aliviado. A medida que pasaban los días, todos se dedicaban a diversas tareas. Ash parecía especialmente preocupado, desapareciendo ocasionalmente durante varios días. Sin darse cuenta, la ola de frío empezó a amainar. En la última noche de su estancia, que marcaba el fin de la primavera, se prepararon para partir de nuevo. En la taberna del pueblo, Sein estaba sentado en una mesa, discutiendo el futuro con Ash. No había nadie más en el equipo con quien pudiera compartir esas conversaciones. A menudo terminaban bebiendo juntos, hablando de su hermana mayor o de otros temas en común. Pero esta vez no estaban hablando de eso. Capítulo 108. La comprensión de Frieren, la fuente de todo mal. Ash. Sein, con expresión más seria de lo habitual, dio algunas bocanadas a su cigarrillo antes de dirigirse vacilante al chico sentado frente a él. «Ash, ¿qué crees que soy?». Antes de que pudiera terminar, Ash lo interrumpió, sonando exasperado y despectivo. «No hay de qué preocuparse. ¿No dejaste claro cuando te uniste a nosotros que solo venías para alcanzar a ese gorila? ¿O planeas arrepentirte durante otros 10 años? Es cierto», admitió Sein, aunque su tono denotaba frustración. «Pero eres tan directo con estas cosas. Ni siquiera intenta ser diplomático. ¿Qué tiene de malo? Ser indeciso no es precisamente una virtud, ¿verdad?». «Claro, es cierto, pero», Sein se quedó callado, exhalando una larga bocanada de humo con una sonrisa amarga. «Lo mires como lo mires, eres demasiado frío. Si no te conociera tan bien, pensaría que eres un tipo despiadado y sin sangre». Ash agitó la mano para dispersar el humo, hablando con naturalidad. «Ya lo he dicho. Si no tomas una decisión cuando debes, acabarás arrepintiéndote. La vida es un viaje de encuentros y reencuentros. Mientras vivas, siempre habrá una oportunidad de reencontrarse. Así que, ¿por qué estar triste? Cuando llegue ese momento, cuéntame tu historia otra vez». «¿Mi historia?». Sein pareció aturdido por un momento antes de recordar su primer encuentro. Una sonrisa se dibujó en su rostro. «Ah, es cierto, en serio, la próxima vez, ¿podrías no quedarte ahí parado viendo el espectáculo? Sálvame antes». «Eso depende de lo interesante que sea tu historia», respondió Ash con una sonrisa, levantando su vaso. Sein chocó su copa con la de Ash, riendo con descaro. «¿Hace falta decirlo? Ese gorila y yo nos convertiremos en héroes recordados a lo largo de la historia.
El gorila puede seguir siendo el gorila, pero me aseguraré de que mi nombre esté grabado en la base de la estatua para que puedan inclinarse ante ella. ¿En serio? Entonces esperaré con ansias ese día. Cuando llegue, más te vale presentarme a una hermana mayor madura y sexy. ¿Una hermana mayor madura y sexy? ¿Qué? ¿Pasa algo malo con eso? No, es solo que, no importa. Sein dudó, abriendo y cerrando la boca mientras luchaba por articular una respuesta. Al final, optó por el silencio, aunque su expresión delataba una mezcla de confusión y frustración. Ash, mientras tanto, lo miraba con una expresión de interrogación, lo que solo hizo que Sein se sintiera aún más inexplicablemente ansioso e irritado. Sin embargo, no encontraba la manera de desahogar esa extraña sensación. Sein no podía soportar la actitud de Ash, ni tampoco podía ignorar la dinámica entre Ash y Fern. Aunque técnicamente era un forastero, no podía evitar sentirse inquieto y agitado, como si la tensión no resuelta fuera su propia carga. Observar desde la barrera era insoportable. Entonces, cuando Frieren estaba sola en la librería, disfrutando de su última noche rodeada del reconfortante mar de libros, Sein irrumpió de repente y gritó: «Frieren». ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Frieren, absorta en su lectura, se sobresaltó por el repentino arrebato y se giró hacia él sorprendida. «Lo viste antes, ¿verdad?» Sein respiró hondo, intentando calmarse, aunque la emoción se le notaba en las palabras. Ash y Fern estaban tomados de la mano. Y Fern incluso metió la otra mano en el bolsillo de Ash. «Sí, lo vi». «¿Y qué?» Frieren ladeó la cabeza, completamente desconcertada por el repentino frenesí del sacerdote. «¿Estás borracho? ¿O es ilegal meter la mano en el bolsillo de otra persona en este país? ¿O quizás ahora es ilegal tomarse de la mano?» Su respuesta tranquila y genuinamente confusa dejó a Sein momentáneamente sin palabras. «No». Sein agitó la mano dramáticamente, y la emoción le hizo dar un golpe en el escritorio. «Me voy pronto y ya no aguanto más esto». «¿Has decidido irte?» Frieren ladeó ligeramente la cabeza antes de sonreír. «Pero, ¿qué hay de eso? Sein, ¿te arrepientes de este viaje?» «Para nada. Ha sido una pasada». «Entonces, ¿por qué no vienes con nosotros?» Frieren se inclinó hacia adelante con expresión curiosa. «Pero, pareces un poco molesto. ¿Hay algo que no me estás contando?» «Porque, esto no es algo que pueda decir ahora mismo». La frustración de Sein se desbordó y golpeó la mesa con las manos, alzando la voz con desesperación. «Después de todo lo que acabo de decir, ¿no tienes otra idea?» «¿Qué acabas de decir?» «No se trata de infringir la ley. Si no es ilegal, entonces», Frieren hizo una pausa, frunciendo el ceño mientras parecía sumida en sus pensamientos. Su expresión se tornó seria. «Entiendo. Ahorraré algo de dinero». «¿Eh?» «Cuando haya ahorrado lo suficiente, le compraré a Fern un vestido con bolsillos en la falda». Frieren suspiró profundamente, como si hubiera llegado a una conclusión profunda. Su determinación de ahorrar fondos privados se reflejaba en su voz. Sein se quedó estupefacto. La miró con incredulidad, sin palabras. Tras una larga pausa, finalmente logró preguntar: «¿De qué estás hablando? ¿No te molesta que sea incómodo no tener bolsillos? Y además me criticas sutilmente por no esforzarme y elegir la ropa equivocada para Fern, ¿verdad?» Frieren negó con la cabeza, con una extraña mezcla de arrepentimiento y orgullo en su tono. «En realidad, no soy tan lenta como crees. Ahora puedo captar cosas como esta». «¿Te diste cuenta?» «Por supuesto. He mejorado mucho a lo largo de los años». Frieren hinchó el pecho de orgullo, visiblemente satisfecha consigo misma. Creía sinceramente que su capacidad para captar sutiles indicios había mejorado considerablemente. Después de todo, antes, habría pasado por alto esos detalles por completo. Al menos ahora, podía identificar las diferencias en los demás y reconocer los puntos clave que debía abordar. Pero la expresión de Sein era una mezcla de incredulidad y dolor. Parecía como si se hubiera tragado una mosca, o peor aún, como si estuviera sufriendo un estreñimiento severo. Las palabras parecían atascarse en su garganta, dejándolo incapaz de expresar su frustración. Su expresión de dolor era tan exagerada que incluso Frieren empezó a sentir algo de compasión por él. Sonriendo, se puso de puntillas y le acarició suavemente la cabeza. «Eres un borracho», dijo con cariño. «Aunque te veas así, te alegras más de mi crecimiento que yo. Es muy raro». «¿Es una expresión alegre?», murmuró Sein con una voz llena de sarcasmo. «Estás llorando de alegría, ¿verdad?», continuó Frieren, sin entender en absoluto su tono.
Ash dijo que a veces, cuando la gente está abrumada de felicidad, llora. Y cuando están demasiado felices, incluso pueden mostrar una expresión de dolor. A esto se le llama, ¿verdad? Las cosas se vuelven opuestas cuando llegan a sus extremos, ¿no? Ella asintió para sí misma, claramente orgullosa de su capacidad para recordar y aplicar las enseñanzas de Ash. Sein, sin embargo, no pudo pronunciar ni una sola palabra de elogio. En cambio, echó la cabeza hacia atrás, mirando al cielo en un ángulo de 45 grados. Dando una larga calada a su cigarrillo, exhaló lentamente y murmuró con una voz llena de desesperación. Sería mejor destruir este mundo. ¿Por qué era así? ¿Era por ser una elfa? No, no era eso. Debía ser la mala influencia de Ash. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué Fern era tan normal mientras que la elfa mayor había resultado así? Los pensamientos de Sein se sumieron en el caos. Por primera vez, se sintió genuinamente preocupado por el futuro del equipo. A excepción de Fern, la más pequeña, ninguno de los otros tres podía considerarse normal. Esto dejó a Sein completamente perdido. Incluso si quería decir algo o dar instrucciones, no sabía cómo expresarlo ni a quién dirigirlo. En vísperas de su partida, Sein claramente quería decirle algo a Frieren. Sin embargo, al final, no le salieron las palabras. En cambio, le preocupaba que si Frieren se quedaba con el grupo más tiempo, Ash le enseñaría cosas aún más extrañas. Aunque no podía estar completamente seguro de que Ash fuera la fuente de todo ese caos, 9 de cada 10 veces parecía probable, ¿no? Al día siguiente, la fuerte nevada finalmente cesó. Sein, con aspecto algo preocupado, se despidió brevemente de todos antes de emprender un camino diferente. Su extraña expresión al marcharse inquietó a Fern. Al ver cómo su figura se reducía a la distancia, tiró inconscientemente de la manga de Ash. El maestro Sein se veía muy extraño, pero dijo que no le pasaba nada. ¿De verdad está bien? Es sacerdote, respondió Ash con tono despreocupado. Si alguien es bueno curando enfermedades y salvando vidas, es él. Es raro que te preocupes por su salud. Creo que solo está ocupado con algo. Pero, que yo recuerde, estaba bien cuando salió de la taberna anoche. Ah, vi a ese tío yendo a la librería, intervino Ubel, volviendo la cabeza pensativa. Debió de charlar un rato con Frieren. Cuando regresó, su expresión era muy extraña. De repente, bajo el foco de atención, Frieren se cruzó de brazos y se tocó la barbilla, murmurando para sí misma. Ayer, parecía que le parecía una lástima que Fern no tuviera bolsillos. Insinuaba una y otra vez que debería comprarle una falda con bolsillos. ¿Qué pasa? ¿Ese tío es tan atento? Los ojos de Ubel se abrieron de sorpresa, y su tono denotaba un renovado respeto por la aparente preocupación de Sein. Frieren, sin embargo, parecía aún más angustiado. No pensé que le importara tanto algo así. Quizás debería haber estado más seguro anoche, debería habérselo prometido. ¿Es una lástima no tener bolsillos? Fern bajó la mirada hacia su falda, parpadeando confundida. Tras un momento, negó con la cabeza vigorosamente. No me importa, no, de hecho, creo que es mejor así. Esto es, algún tipo de estética obstinada o un extraño sentido de la orientación, ¿no? Frieren reflexionó un buen rato antes de exclamar de repente. Ahora que lo pienso, la obsesión de Sein por encontrar una hermana mayor es tan extraña que ni siquiera alguien como yo puede aprobarla. Quizás ahora está obsesionado con la idea de que todas las chicas deben llevar faldas con bolsillos. Ese tío es demasiado entrometido, se quejó Ubel, claramente molesto por esta teoría. Los tres continuaron su discusión, sus voces animándose, mientras Ash permanecía a un lado, incapaz de decir una sola palabra. Mientras tanto, Sein, que aún no había caminado mucho, escuchó cada palabra de su conversación sin tapujos. Casi tropezó en la nieve, con pasos vacilantes. Nunca imaginó que la conversación de anoche llevaría a una conclusión tan ridícula. Sentía que Frieren había arruinado por completo su reputación, peor incluso que cualquier cosa que Ash pudiera haber hecho. Pero por extraño que pareciera, no se atrevió a mirar atrás. En cambio, aceleró el paso, con el rostro teñido de frustración y resignación. En su corazón, culpaba a Ash de corromper a Frieren, convencido de que él era la fuente de sus excentricidades. Decidido a escapar de este grupo caótico, Sein decidió volver a visitarlos solo cuando Frieren hubiera madurado y adquirido una comprensión más clara de las cosas. Seguramente, para entonces, sería más fácil explicarlo todo. De vuelta al grupo, Ash, a quien Sein había mirado con enojo antes de irse, se quedó allí, sintiéndose completamente inocente.
Se rascó la cabeza, desconcertado. Esta vez ni siquiera dije nada, murmuró para sí mismo. ¿Por qué me odian a mí? Ya es bastante difícil adivinar los pensamientos de una chica, así que ¿por qué incluso los de un tío se han vuelto incomprensibles ahora? ¿O acaso Sein tiene una mente tan delicada como una chica? Ash, que se había quedado mirando fijamente sin comprender después de la mirada anterior de Sein, se sintió completamente desconcertado. Aún así, se las arreglaba. Sin embargo, el que se sentía más confundido del equipo era Ubel. Tras pasar un invierno entero con el grupo, Ubel se había esforzado por comprenderlos a los tres. Pero por alguna razón, a pesar de su evidente fuerza, su resonancia no podía producir ninguna magia poderosa. Ash no ofreció ninguna explicación, y Frieren admitió abiertamente que, si bien conocía muchos hechizos, no era particularmente hábil ni especializada en ninguno. Fern, por su parte, confesó que tampoco poseía ninguna magia única. Su especialidad era la magia de ataque común. Esto dejó a Ubel completamente desconcertada. ¿Le estarían mintiendo? No lo parecía, pero ¿cómo podían individuos tan fuertes carecer de algo verdaderamente excepcional? Dicho esto, no era que sus esfuerzos no hubieran dado resultados. Durante sus intentos de resonancia durante los últimos meses, Ubel había descubierto algo peculiar. Mientras su progreso en otras áreas estaba estancado, su capacidad para converger poder mágico estaba mejorando significativamente. Claro, Ash la molestaba constantemente, pero a cambio, había obtenido una convergencia de poder mágico más fuerte y efectiva. ¿Valió la pena? No hay fluctuaciones visibles en mi poder mágico, murmuró Ubel un día mientras el grupo se preparaba para partir de nuevo. ¿Por qué intento suprimir mi poder mágico si no tiene ningún problema? Caminando detrás del grupo, comenzó a dudar de su propio talento. Aún así, después de invertir tanto tiempo, no pudo darse por vencida. Con un profundo suspiro, aceleró el paso y alcanzó a los demás. La ola de frío había pasado y las ventiscas ya no existían. Tras la marcha de Sein, los 4 restantes reanudaron su viaje. La tierra del norte era dura, con vientos gélidos e implacables. Incluso las ovejas criadas aquí estaban acostumbradas al frío. Una noche, mientras el grupo se refugiaba en una cueva, disfrutaron del calor de una fogata y de un merecido descanso. Tras un baño caliente, Fern, al igual que Frieren, durmió a la mañana siguiente. No, algo no cuadra, murmuró Ash mientras regresaba de recoger leña. Mirando a Fern, que estaba bien envuelta en sus mantas, con el rostro inusualmente sonrojado y la respiración agitada, rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Sin pensarlo, extendió la mano para tocarle la cara. El cuerpo de Fern se estremeció como si le hubiera caído un rayo. Abrió los ojos de golpe y lo miró con una mezcla de resentimiento y confusión. Con voz débil, murmuró: «Maestro Ash, ¿qué hace? Estaba tomando tu temperatura, con las manos tan frías». «Mi error. Lo siento». Ash se disculpó torpemente y luego se giró para colocar sus manos sobre los rostros de Ubel y Frieren. Interrogación de apertura interrogación de cierre. Ubel, sobresaltada por el frío, abrió los ojos de golpe y lo miró fijamente. «¿Qué haces?» «No, no hagas eso Comparada con la reacción furiosa de Ubel, Frieren se mostró sorprendentemente dócil. Murmuró una queja en voz baja, sacudió la cabeza como una oruga dormida y se hundió aún más en su edredón. Las dos respuestas tan distintas dejaron a Ash con cara de vergüenza. Miró a Ubel, que ya estaba completamente despierto. «Lo siento», repitió. «Solo quería ver a quién podía despertar primero». «¿De verdad te estás disculpando?», preguntó Ubel con voz destilada de escepticismo. Nunca había escuchado una disculpa tan poco sincera en su vida. «Lo siento».